acuerdo, había una viejita que, pobre, no hilaba nada, pero era muy, muy difícil seguir la misma conversación, ¿no? No podía seguir una idea directriz. Pero bueno, había ahí una comunidad entre demencia más analfabetismo, más vivencia en una zona rural toda su vida, ¿no? Con lo cual era sumamente complejo seguir. Para el entrevistador es muy, muy interesante eso. Mira, ahí dice, yo tengo una paciente con demencia. Bueno, ¿pero por qué? ¿A qué te dedicas, Mariela? Ah, ok. Sí. Bien. Bueno, creo que ya estamos para empezar, chicos. Vamos a comenzar entonces a hablar de las demencias. Lo primero que vamos a hacer, ahí está, repito para los que acaban de conectarse, hoy vamos a hablar de la terapéutica de las enfermedades demenciales, ¿sí? De las demencias. Por supuesto, tenemos que hacer un apartado entre lo que implica las demencias más frecuentes, que son las demencias de tipo degenerativas, y dentro de ellas prevalece la enfermedad de Alzheimer, versus las demencias por causa orgánica particular, ¿sí? Por otra razón. Demencias demencias vasculares, por múltiples ACVs, microinfartos, ¿no? Demencias por encefalopatías, demencias por distintas cosas. Entonces tenemos que dividir. Entonces, vamos a hablar justamente de qué es la demencia, una breve introducción, y después nos vamos a meter bien en la terapéutica, ¿sí? Les voy a compartir unas diapositivas, vamos a ir de manera lento, ustedes me van frenando cualquier cosita y cualquier consulta que me quieran hacer. Es muy probable que vayan a surgir muchas preguntas, así que vamos a ir de a poco. Ustedes ven el Power, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a ir acá. Primero, vamos a definir, ¿sí?, lo que es una demencia. Y la demencia es una enfermedad crónica, progresiva y de carácter no reversible. ¿Sí? O podríamos poner en esas palabras degenerativa. Afecta principalmente la cognición o la conducta de las personas. Y ahí es donde produce todo la disfunción laboral, familiar, social, etcétera, etcétera. Entonces, es una enfermedad degenerativa de carácter irreversible, ¿sí?, que afecta la cognición, ¿sí?, el conocimiento, el intelecto, la personalidad, todo eso engloba cognición. Conocimiento, intelecto, personalidad, conductas. ¿Sí? Y eso va a producir una disfunción laboral, familiar, social. Dicha afección no se explica por un delirium u otra enfermedad psiquiátrica, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Hoy en día, chicos, tenemos que empezar a instaurar un concepto que se llama deterioro cognitivo. La demencia, para un viejito, es mala palabra. Si yo a un paciente le digo, mira, lo que pasa es que vos tenés un grado de demencia, lo deprimo. Realmente lo deprimo. Entonces nosotros tenemos herramientas de vocabulario como para transmitir cierta información sin asustar tanto, diciendo lo mismo. Mira, vos estás con un leve deterioro cognitivo,
¿sí? Por ahí, ¿pero qué significa cognición? Cognición hace referencia a la capacidad de incorporar quizás nueva información. Lo que hay que hacer es estimular de este lado y de otro lado, ¿sí? Entonces ustedes le están dando al paciente esperanzas, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar justamente la terminología adecuada. Obviamente, en términos médicos, demencia es lo mismo que deterioro. Lo que va a causar, lo que va a cambiar es la causa, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que genera ese trastorno cognitivo? Genera, primero, dificultad para adquirir o recordar nueva información, ¿sí? Dificultad para adquirir o recordar nueva información. Vamos a hacer un dibujito acá en el pizarrón del cerebro, en donde tenemos el lóbulo temporal. No sé si ustedes pueden ver el dibujo en el pizarrón. Perfecto. Acá tenemos el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal tenemos 5 circunvoluciones. Primera circunvolución temporal, segunda circunvolución temporal, tercera, y si lo mido desde la cara inferior, voy a tener la cuarta circunvolución temporal y la quinta circunvolución temporal, que es la circunvolución del hipocampo. ¿Sí? El hipocampo está pegadito a la amígdala y a otras amígdalas y a otros núcleos específicos del proceso memoria-aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Que ahora lo vamos a ir viendo. Se va a deteriorar, se va a atrofiar distintos sectores del cerebro, entre ellos el más importante es el hipocampo. Al atrofiarse el hipocampo, se atrofia el sector encargado del proceso memoria-aprendizaje. Dificultad para adquirir o recordar nueva información. ¿Bien? Ahí está el porqué. Otra de las patitas de la estrella que tienen ustedes en las diapositivas dice cambios en la personalidad o la conducta. No solamente se atrofia la corteza temporal, sino que también se atrofia la corteza frontal. Y dentro de la corteza frontal, acá tenemos la cesura de Rolando, o la cesura central, y vamos a tener, lo que ustedes están hinchados de escucharme a mí, ese córtex prefrontal. Al atrofiarse el córtex prefrontal, se atrofia mi capacidad de decidir adecuadamente, de tomar decisiones adecuadas. Entonces voy a tener conductas raras. ¿Bien? Cambios en la personalidad. Yo antes era un tipo tranquilo. Ahora me enojo por cualquier cosa. Vos no eras así. Ya no te reconozco. Sos otra persona. Cambio de la personalidad. Justamente hoy tengo que dar en salud mental, apenas termino con ustedes, arranco con salud mental 1 y tengo que dar el tema personalidad. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad son nuestras características particulares que son irrepetibles. Nadie, pero nadie tiene mi misma personalidad. Como yo no tengo nada, yo no tengo la igual personalidad que ninguno de ustedes. Podemos ser parecidos, pero hay algo que nos diferencia. Yo soy mucho más alto que ustedes. No, mentira, hay algo que nos diferencia de todos, ¿sí? Eso es lo que hace a la personalidad, que es única e irrepetible. Entonces, la personalidad, que son nuestras conductas que están dadas por las inhibiciones, van a ser únicas e irrepetibles.
¿sí? Entonces, al atrofiarse este sector, voy a tener un cambio en la conducta. ¿Por qué? Porque de pronto no voy a tener tantas inhibiciones. Entonces voy a actuar de manera diferente a la que actuaba antes. Me voy a enojar por cualquier cosa. ¿Sí? Esperen que voy a habilitar el chat ahí. Ah, ok. Esperen que achico esto. Ahí está. Así no me tapa la cara ninguno. Bien, ahí está. Bueno, entonces, sí. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice a una crianza, no, la personalidad es medio fea, pero va a cambiar, ¿no cambia? Sí, se moldea. Por suerte, Leticia, la personalidad se moldea. Yo nazco con ciertos rasgos de la personalidad, pero que obviamente cuando soy un neonato no lo voy a poder expresar. Pero ¿qué pasa? Yo moldeo y voy generando nuevas conductas y nuevos hábitos de acuerdo a qué? De acuerdo a mis padres, de acuerdo a mi entorno y de acuerdo a la cultura. ¿No? Y de acuerdo a la cultura. Hay muchas cosas que van a moldear a esa personalidad. Incluso, Leticia, incluso los genes que tengo. ¿Sí? Antecedentes hereditarios. ¿Sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos una personalidad, pero perfectamente podemos modificar rasgos de la personalidad esa. ¿Bien? Hoy soy un tipo tranquilo. El año que viene, cuando vuelvan todos acá al pasillo, probablemente no esté tranquilo. No, sea distinto, ¿sí? Voy a ir cambiando los rasgos de la personalidad. Bien. Gracias. De nada, vamos a otra parte. Alteraciones de las habilidades visoespaciales. ¿Por qué? Si la parte visual está acá, ¿también se atrofia esto? Puede atrofiarse, pero no viene a colación de esto. Viene a colación de que comienza la atrofia a nivel frontotemporal. Y en la parte frontal, en la cisura, ¿sí? En la comisura frontal ascendente o área 4 de Brodmann, vamos a ponerle circunvolución frontal ascendente, tenemos el área motora primaria. ¿Sí? Y si a mí me tiran una pelotita para agarrar, ¿sí? O me tiran el borrador para agarrar, probablemente si yo tengo una atrofia del glóbulo frontal, no tenga la posibilidad de adecuar los movimientos para agarrar eso. ¿Y cuál es el riesgo de eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que se me caiga la pelotita al piso si yo soy viejito? De que el paciente no, Sí, Narea. de que el paciente no puede desenvolverse en su vida diaria, digamos, no solo en eso que es mínimo, que no pueda. Más riesgoso que eso, ¿eh? Más riesgoso que eso. Se puede caer. Que se caiga y que se rompe la cadera. Ahí está, exactamente. Exactamente. Al no tener una habilidad visoespacial adecuada, yo veo el escaloncito, a ustedes les habrá pasado, cuando veían un viejito bajando el cordón de la vereda, le ponen el brazo para que baje. Eso no es porque quedan bien. Además de quedar bien, lo están ayudando mucho, porque el viejito tiene alterado la parte visoespacial. Entonces, cuando quiere subir el cordón, ¿qué hace? Se trastabilla y se cae. ¿Y qué es lo que le pasa? Se puede fracturar la cadera. Y un viejito con fractura de cadera es un viejito con mucho riesgo. Entonces, ahí tenemos alteraciones de las habilidades visoespaciales justamente por eso. Dificultad para razonar
o realizar tareas complejas. Hace muy poquito, hace un par de sábados atrás, claro que ustedes no lo vieron, si les interesa, yo se lo puedo subir a la plataforma. Les di a la cursada de anatomía de las 3 sedes un seminario de funciones ejecutivas superiores. ¿Sí? ¿Qué son las funciones ejecutivas superiores? Es la cognición, es la capacidad que tenemos nosotros de pensar, de aprender, de memorizar, de atenderlos. Atenderlos, digo, prestar atención, entre otras cosas. ¿Sí? Y esas funciones ejecutivas superiores que nos diferencian de otros animales, porque básicamente eso es lo que nos diferencia de otros animales, ¿sí? Están acá, están en el lóbulo frontal. Entonces, si se atrofia este lóbulo frontal por causas degenerativas, o por infartos, o por enfermedades Creutzfeldt-Jakob, que es por priones, o por distintas razones, ¿sí? Se van a ver alteradas esas capacidades de realizar funciones complejas, ¿no? Pídanle a un viejito con demencia que aprenda a remar en kayak. Si nunca lo hizo, es imposible. Pídanle que juegue al hockey por primera vez en su... No va a poder, ¿sí? O que escriba una novela, se le va a dificultar mucho, ¿sí? Bien. Después, si les interesa, antes de terminar la clase, me hacen acordar y yo se la puedo subir a la plataforma sin ningún problema. Y por último, alteraciones del lenguaje. ¿Por qué alteraciones del lenguaje? Porque la circunvolución frontal ascendente, en la parte más inferior, tengo el habla de Broca, el área de Broca. Y es el habla. Por eso lo llaman área del habla de Broca. El viejito que quiere decir una palabra y le cuesta mucho. Y ahí ustedes dicen, o no se acuerda, o no le sale. Bueno, pueden ser ambas. ¿Sí? Pueden ser ambas. Doctor, nosotros los exámenes. Claro, exactamente. Siempre. Exactamente, es lo primero que se afecta en un examen. No, la diferencia está que en un examen, si no les sale la palabra, como ustedes no tienen una atrofia de acá, lo que van a hacer es dar toda una vuelta para llegar a responder la pregunta. Porque yo les hago una pregunta y su respuesta tiene que ser guitarra, ustedes me van a decir, el coso ese que utiliza el chaqueño palavecino, que sale un ruido, que no sé qué, que tiene cuerdas y que... La guitarra, eso era, no me salía. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Bueno, entonces sigamos con demencia. Fíjense que hablamos un poco de la fisiopatogenia de todos los síntomas. Clasificación de demencias. Clasificación de demencias pueden encontrar varias. Esta es una de ellas, ¿sí? Las demencias degenerativas, ¿sí? Como el Alzheimer y la enfermedad de Pick, que es la demencia frontotemporal, además de la vascular, y luego las demencias producidas por enfermedades. Esta, como les digo, es una de las clasificaciones. Hay otras clasificaciones que pueden ser demencias corticales o demencias subcorticales. La diferencia está en qué es lo que se afecta, ¿sí? Demencias corticales, que se afectan lógicamente a la corteza cerebral, o demencias subcorticales. ¿Bien? Por ejemplo, las demencias que
no sé, a ver, Huntington, Creutzfeldt-Jakob, por depósito de cuerpos de Lewy, el VIH, encefalitis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si ustedes buscan en cualquier literatura, van a encontrar la clasificación, ¿sí? No se preocupen por eso. No les di todas las clasificaciones porque me parecía innecesario. Si nosotros tenemos que agarrar una de estas, por orden de frecuencia, ¿cuál les parece o cuál les interesaría a ustedes que desarrollemos más en profundidad? Perdón, ¿cómo decían? Alzheimer. Correcto, Alzheimer. Creo que todos habían dicho eso, ¿sí? El Alzheimer. ¿Por qué el Alzheimer? La esperanza de vida cada vez es mayor. Tenemos más herramientas de prevención de enfermedades, se le está dando muchísima, pero muchísima relevancia a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Por ejemplo, en todas las plazas, en todos los países, se le está poniendo, además de la hamaca para los chiquitos, la estación saludable para los adultos. Si ustedes se fijan, creo que acá en Santo Tomé también, en todas las plazas tienen el espacio de salud. Y allá en Brasil, me imagino que debe ser igual para aquellos que están allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vio que eso previene enfermedades. Al prevenir enfermedades, aumenta la esperanza de vida. Al aumentar la esperanza de vida, aumentan las demencias. ¿Sí? Aumenta el Alzheimer, porque eso no previene el Alzheimer. Bien, entonces vamos a hablar del Alzheimer y vamos a hablar de otra que es muy, pero muy frecuente, que es la demencia vascular. Porque la hipertensión es una patología clínica extremadamente común. Y quizá muchos de ustedes tienen hipertensión y están medicados. O algún familiar seguro, ¿sí? Es muy común. Y un paciente mal medicado o no controlado, que no sabe que tiene hipertensión, puede tener microinfartos y de pronto empieza con sintomatología. Y che, no sé por qué, pero no puedo caminar. No, me cuesta caminar, igual le preguntás si está orientado temporoespacialmente, pero no puedo caminar y le hicieron electromiograma y va bien y le hicieron esto, le haces una resonancia magnética y tiene un pequeño microinfarto en área frontal, ¿no? Que solamente le afectó neuronas que van a las piernas. Bueno, ahí está la causa. ¿Bien? Entonces, diagnóstico, anamnesis del paciente y, por sobre todo, del acompañante. ¿Sí? Ahí decía una compañera que trabajaba acompañando a una persona con demencia. Bueno, vos sabrás, no me dejes mentir, que son personas que son muy demandantes. Y quizás, de acuerdo al grado de demencia que tenga, bueno, pueden hasta agotar, ¿sí? Por eso es muy importante el trabajo con los tutores, con los acompañantes, etc. Y el diagnóstico es la anamnesis del paciente y del acompañante, la clínica del paciente y estudios complementarios. En este caso, sí se hacen estudios complementarios. Es importante que se hagan estudios complementarios. ¿Cuál sería el estudio complementario? ¿Qué le harían ustedes a un viejito que viene con deterioro cognitivo? Una tomografía, una resonancia nuclear magnética, pero para descartar otras patologías o terminar de confirmar y ver dónde está la lesión, digamos. Bien, ¿y qué más además de ese estudio complementario que es la reso, que está perfecto y la tomo? Electroencefalograma. Un electroencefalograma podría hacerse, por ahí priorizaría otro estudio. El laboratorio, el dosaje de vitaminas, por ahí la vitamina B12 es una de las que más genera. Exactamente, puede estar anémico,
y ya con la anemia, que es bastante frecuente en los viejitos, me puede generar distintos síntomas. Importantísimo, puede tener una infección urinaria. Una infección urinaria en un viejito que genera deshidratación. Deshidratación que genera síndrome confuncional. Si yo no sé hacer la lectura y viene el viejito con un síndrome confusional, digo, este tiene un deterioro cognitivo, tiene 85 años y tiene demencia. Toma donepezilo, toma memantine y anda a tu casa. Y pobre viejito se va con la infección urinaria, con el memantine, con el donepezilo y deshidratado. Y nunca se va a resolver ese cuadro confusional. Entonces, está muy bien. Tenemos que ir en orden para pedir estudios de laboratorio. Entonces, como bien decían, lo primero... Profe, habría que descartar causas metabólicas también, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, dentro del laboratorio, lo que nos va a interesar es el laboratorio de rutina, en donde no puede faltar la glucemia, donde no puede faltar, obviamente, el hematocrito, la hemoglobina, los blancos, porque si tengo los blancos, obviamente hay un cuadro infeccioso. Y orina completa. Además, obviamente, le vamos a pedir todo para decir, bueno, a ver cómo está tu hígado, cómo están tus riñones, etcétera, 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 y sabemos dónde estamos parados para ver posteriormente si lo podemos medicar. Y después del laboratorio, ahora sí, y quizá más específico que la tomo, pero que totalmente se puede pedir la tomo, es una resonancia magnética nuclear con y sin contraste. ¿Sí? Eso me ayuda muchísimo al diagnóstico. Que puede incluso aparecer esto bien, y tener Alzheimer. O sea que no es que voy a esperar que esto me dé mal para poder diagnosticarle Alzheimer. Muy bien. Aquí tenemos una tomografía, ¿sí? En donde se observa la evolución, a ver, esperen que pongo el puntero, donde se observa la evolución. En este caso igual hay una cuestión patológica, fíjense la ventrículo-megalia del ventrículo lateral, ¿sí? Hay una leve asimetría, pero a costa de este aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo de este lado. Pero acá lo interesante es la evolución. Fíjense cómo involucionó la masa encefálica de este paciente. Estamos hablando del mismo, de hecho, fíjense el tamaño del ventrículo. Estamos hablando de la misma persona años más tarde. Y acá se nota un aumento de la cisura de Silvio. Fíjense cómo aumentó todo este espacio antes de llegar al lóbulo de la ínsula. Fíjense cómo aumentaron los espacios subaracnoideos. La cisura interhemisférica lo mismo. Y aumentó incluso el tamaño ventricular. ¿Por qué? Porque disminuyó la masa encefálica. Algo muy interesante, pero muy interesante para esto que yo les comentaba hace un ratito en el dibujito del cerebro, es, fíjense acá, el asta esfenoidal del ventrículo lateral, cómo está más grande que acá. ¿Y qué es esto que tengo acá en el puntero láser? ¿Cómo se llama ese sector? Chararán, charán. Neutro. ¿Cómo se llama? Esto donde tengo el puntero. Hipocampo, amígdala. Hipocampo! Muy bien, hipocampo y amígdala, Bruno. Genial. Entonces, hay un aumento del ventrículo a costa de una disminución del volumen del hipocampo. Está disminuido el hipocampo, tengo menos proceso de memoria-aprendizaje. Muy bien. Profe, Sí, diga. le pregunto, ¿Sí? ¿habría que hacer un dosaje de amiloide
por la amiloidosis que produce demencia? Me quedó esa duda cuando se habló de Bien, proteína. está bien, es interesante vos lo que estás preguntando, porque en realidad la enfermedad de Alzheimer produce, además de esta atrofia cortical, ¿sí? Produce un depósito de una proteína anómala que se llama proteína tau, generando ovillos neurofibrilares entre las conexiones neuronales. Esos ovillos, a nivel microscópico, estos ovillos entre neurona y neurona interfieren en la sinapsis. Al no haber sinapsis adecuadas, justamente se va produciendo apoptosis. Y ahí viene la atrofia. Ahora, podemos ver esta proteína tau, lo que va a formar es una sustancia que se llama beta-amiloide. ¿Podemos solicitar esto? Sí, podemos. Honestamente, no suele pedirse, porque con la clínica, con los antecedentes hereditarios y con la resonancia, basta y sobra para hacer el diagnóstico, ¿sí? Honestamente no te sabría contestar por qué es que no se pide, no sé en cuanto a los costos, etc. Pero bueno, sí, respondiendo tu pregunta, podría perfectamente, porque dentro de la histopatología de la enfermedad hay depósitos de esta proteína normal. ¿Bien? Gracias, profe. No, de nada, estás estacionado, ¿no? Bien, perfecto. Pero sí, tengo una consulta. Oh. Espera, que te acopla mucho. A ver, marca que bajo el volumen. ¿Cómo me decís? Quería saber si, no creo que lo cause, ¿no? Pero algún tipo de situación afectiva muy fuerte puede acelerar el Alzheimer. Porque yo recuerdo que cuando falleció mi abuelo empezó a tener muchos de los síntomas del Alzheimer, y uno de ellos era, por ejemplo, empezar la dificultad de recordar las cosas. Perdóname. Te juro que no entendí ni nada, pero porque te acopla muchísimo el micrófono. ¿Alguien pudo entender algo como para...? No, profe, por ahí le conviene escribir. Sí, Camila, lo podrás escribir porque está mal con el micrófono, o si no, alejate. Si tenés un auricular, alejate lo más posible, porque no, te juro, no se entiende. Ahí seguro lo estás escribiendo. Bien. Genial. Si preguntabas qué día es hoy es 8. ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos hasta que pongas tu pregunta. Aquí nos encontramos con otra resonancia. Nuevamente vemos la misma atrofia. Y fíjense lo interesante de esta, ¿sí? En donde vemos una atrofia a costa del lóbulo frontoparietal y poco a nivel occipital, porque tiende a atrofiarse desde adelante hacia atrás, ¿sí? Desde adelante hacia atrás. Entonces vamos con el Alzheimer. Es la principal causa de demencias, representando el 65% del total de las demencias. El 65%, ¿sí? La edad es un factor de riesgo sumamente importante, también el componente hereditario. Ahí está, Camila. Bien. Camila preguntaba si un estímulo afectivo fuerte puede acelerar el Alzheimer. En realidad, sí, puede perfectamente, Camila, puede perfectamente. Un duelo, por ejemplo, puede acelerar ciertos síntomas del deterioro cognitivo. Sí, es viable. 1 de cada 8 mayores de 65 años padecen Alzheimer. 1 de cada 8.
es altísimo, y 65 años no es un viejo. ¿Sí? Hoy en día, 65 años no son muy viejos. ¿Sí? Sin embargo, tenemos principio de Alzheimer. En realidad, ¿qué es el principio de Alzheimer? Los primeros síntomas. ¿Sí? Que los primeros síntomas suelen ser olvidos benignos. Ay, me olvidé, no me sale tu cara, pero sí, yo sé que sos vos, pero bueno, nada, ya me va a salir. Ay, te quería decir algo, pero ya me va a salir. ¿Sí? Bien. Y el 50% de los mayores de 80 años padece Alzheimer. El 50%. 1 de cada 2 personas mayores de 80 años tiene Alzheimer. Es altísimo. Altísimo. Bien, y dentro de las hipótesis, y acá sí nos vamos a detener, pero porque ya estamos hablando de la terapéutica, ustedes tengan en cuenta que esto que vamos a hablar ahora es básicamente el cómo actúan los fármacos que le voy a dar, y ahora vamos a hablar de las dosis y de cómo los administro a los fármacos, ¿sí? Existen 2 hipótesis neurobiológicas. Una es la hipótesis colinérgica. A ver, hay un depósito de la proteína beta-amiloide, eso es así, pero eso se produce por justamente la apoptosis neuronal. ¿Y por qué se produce la apoptosis neuronal? Por esto. La hipótesis colinérgica y la glutamatérgica. La hipótesis colinérgica se fundamenta en que nosotros en el cerebro tenemos miles de núcleos. Uno de ellos se llama núcleo basal de Maynard, que todos se lo acuerdan por neuro. Bien, ese núcleo basal de Maynard es un núcleo que libera acetilcolina. ¿Y qué es lo que pasa en las personas? Esa acetilcolina, ¿qué hace? Actúa en distintos lugares anatómicos para tener unas funciones ejecutivas saludables. Es decir, se van a la corteza frontal, entre otros lugares. ¿Bien? ¿Qué se vio en los pacientes con Alzheimer? Que hay una atrofia de varios sectores. Uno de ellos es el núcleo basal de Maynard. Se atrofia la corteza, pero además, ese núcleo que libera acetilcolina se ve atrofiado. Por ende, menos acetilcolina. Si yo tengo atrofiado la corteza prefrontal y además tengo menos acetilcolina, voy a tener menos estímulos de esa corteza. ¿Y qué es lo que van a aparecer? Síntomas. Por ejemplo, alteraciones del ritmo sueño-vigilia, muy característico de los ancianos, que por ahí se levantan a las 4 de la mañana y piensan que son las 6 de la tarde. ¿Sí? Eso pasa muy a menudo. Y el familiar dice, no, se confundió, pero era porque estaba dormido. No estaba dormido, tiene una demencia interesante. Alteraciones conductuales, alteraciones de la personalidad y fallas mnésicas, entre 1000 otros síntomas que puede tener, ¿sí? Bien. Pero ya esto nos dice, farmacológicamente tenemos que revertir esto. Ya sabemos neurobiológicamente dónde queremos actuar. Bien. Pero existe otra hipótesis, que es la glutamatérgica. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, por lo cual, en realidad, el glutamato tendería a decir, buenísimo. Si yo tengo una disminución, un deterioro, ¿qué es lo que me conviene a mí? Estimularlo. Pero, en condiciones normales, el glutamato se acopla al receptor de NMDA y genera un aumento del calcio. Y ese aumento del calcio genera activación neuronal. Esto es lo que nos pasa a nosotros. La teoría glutamatérgica de la persona con Alzheimer dice que esos receptores de NMDA están muy sensibilizados. Entonces,
El glutamato, ¿estoy yendo muy rápido? Bien. Respondo mientras hay una preguntita antes de seguir con esto, doctor. Se altera principalmente la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Principalmente, Sabrina, la memoria a corto plazo, que es la que está a nivel hipocampal. La memoria a largo plazo está más fijada en regiones cerebrales más profundas, con lo cual se puede afectar cuando la demencia es muy severa. ¿Sí? Pero lo que primero tiende a desaparecer es la memoria a corto plazo. Bien. ¿Qué pasa entonces con la teoría glutamátérgica? Bien, el glutamato se acopla al receptor NMDA y se produce una excesiva liberación de calcio. Todos los excesos son malos. Mucho calcio genera algo que se llama excitotoxicidad. ¿Sí? Y esa excitotoxicidad que va a generar muerte neuronal. La muerte neuronal es justamente lo que va a producir después los depósitos beta-amiloides con la proteína tau, etcétera, etcétera. Pero esta es la hipótesis glutamatérgica, que se produce una excesiva liberación de calcio con una excitotoxicidad. Acuérdense de esta palabra porque se la voy a preguntar en el examen. Bien. Ahora sí. Vamos a la farmacoterapia, vamos a la terapéutica. Fue una introducción de 47 minutos y vamos a las premisas del tratamiento del paciente con deterioro cognitivo. No importa cuál es el deterioro cognitivo, ¿sí? Alzheimer, demencia vascular, demencia por cuerpo de Lewy, demencia por Parkinson, etcétera, etcétera, etcétera. Las premisas son: start low, go slow. Así es, se escribe así. Start low, slow. Low, no, está bien. Go slow. Ahí. Start low, empezar bajo, empezar de a poco. Y andar subiendo lentamente. Esta es la premisa. Porque el viejito es muy sensible a los efectos adversos. A veces, esto, start low, go slow, me pone impaciente a mí como médico. Porque le doy una medicación y no reacciona. ¿Por qué no reacciona? Porque no tiene neuronas donde reaccione. Se murieron todas las neuronas que liberan acetilcolina. Y si yo le estoy dando algo que actúe sobre esas neuronas, no va a haber función. Entonces, ¿qué hago? ¡Pum! Le duplico la dosis. Pero el viejito no va a reaccionar, pero sí va a generar muchos efectos adversos. Por eso es start low, go slow. 1. 2. Evitar polifarmacia. Evitar la polifarmacia. Recuerden que nosotros tenemos un hígado que metaboliza alimentos, sustancias, fármacos, etc. Los viejitos también tienen un hígado, pero que tienen un hígado de, no sé, 80 años. Y quizás no tiene el mismo poder funcional que mi hígado. Y mucho más con la historia de ese paciente, ¿sí? Entonces, si yo le doy polifarmacia, existen muchas probabilidades de interacciones farmacológicas. ¿Sí? Interacciones farmacológicas. Entonces, tengamos en cuenta eso. Tenemos un hígado anciano, más probabilidad de interacciones farmacológicas. Además de que si yo le doy un fármaco que me produce un efecto adverso y le doy otro fármaco para el efecto adverso, por ahí ese otro fármaco le genera otro efecto adverso.
adverso. Entonces le doy otro fármaco para ese otro efecto adverso. Y así voy atajando penales. Y la idea no es atajar penales. ¿Bien? Evitar fármacos que generen el deterioro cognitivo. Como efecto adverso, hay fármacos que generan deterioro cognitivo. Y todos ya tienen en su cabeza esa palabra, ¿no? Ese grupo farmacológico. ¿No? Digan así si ya lo saben. Bien, benzodiazepinas. Las más consumidas del mercado. Bueno, uno de sus efectos adversos es el deterioro cognitivo, utilizado crónicamente. Y si yo agarro a un paciente de 78 años, y es probable que tenga una historia interesante de benzodiazepinas. Dice, ¿podés poner para que se agrande solo la cámara en vez del power? Sí. Ahí está. Bien. Entonces tenemos low dose drug, evitar polifarmacia, evitar fármacos que generen deterioro cognitivo, ¿sí? Y además, lo que vamos a tener que hacer es investigar comorbilidades. Investigar comorbilidades. Vuelvo a lo mismo, yo tengo 22 años. Es probable que no tenga tantas patologías señaladas. Pero el día que tenga 80 años, probablemente tenga un conjunto de patologías, ¿sí? Que digan, bueno, quizá no tenés un deterioro cognitivo por demencia de Alzheimer. Quizá lo que tenés es un deterioro cognitivo por una encefalopatía hepática. ¿Sí? Bueno, trabajemos sobre eso. Bien. Eso es digamos, con esto nosotros tenemos que partir y ahora sí vamos a ver cómo tratamos al paciente con Parkinson. Entonces les pregunto a ustedes y les habilito el audio, ¿sí? Somos 197, qué lindo. Les pregunto a ustedes, ¿qué harían primero, como primera instancia, para tratar a un viejito al cual ya le diagnosticaron deterioro cognitivo por Alzheimer? Estimulación neurocognitiva. Perfecto. Bien. Usted hizo esta pregunta en la era de salud mental. Ah, bien. Bueno, genial, ¿verdad? Cómo se relaciona todo. Salud mental con... Eso es lo malo de tener siempre el mismo docente, ¿no? Perfecto. Lo primero es la estimulación neurocognitiva. Eso es, por sobre todo, lo más importante. Porque lo que estamos generando, ¿qué es, Cristian? A ver, nadie conteste, solo Cristian. ¿Qué genera la estimulación neurocognitiva? Que impede que el deterioro siga avanzando o tarda más que el avance del deterioro. ¿Por qué? Porque el paciente, al aprender habilidades nuevas y ser estimulado, crea como nuevas sinapsis. ¿Y cómo se llama eso? Ahí no me acuerdo. ¿Alguien? Ahí te sopló Fabricio. Neuroplasticidad. Exactamente. Nosotros lo que tenemos que estimular en nuestros pacientes es la neuroplasticidad. Y la manera de estimularla es aprendiendo nuevas cosas. Aprendiendo nuevos idiomas, aprendiendo nuevas actividades, etcétera. Muy bien. Eso es lo primero. Y ahora sí vamos a compartir para estudiar en detalle lo farmacológico y poder hablar incluso hasta de las dosis y todo, ¿sí? Tenemos dos grupos.
Por un lado tenemos los anticolinesterásicos. Este término a veces genera cierta confusión, porque cuando uno lee anticolinesterásicos piensa que esa es antiacetilcolina, y no, es al revés. Es aumento de acetilcolina, porque anticolinesterásicos habla de un fármaco, ¿sí? Una droga, que me inhiba a la acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. ¿Sí? Es decir, a la enzima que degrada la acetilcolina. Si yo tengo acetilcolina que pasa por la acetilcolina para ser destruida, lo que yo tengo que hacer con la droga es destruir o inhibir a la acetilcolinesterasa para que ésta haga esto y tenga acetilcolina. ¿Bien? Entonces tenemos el grupo de los anticolinesterásicos. Y por otro lado, vamos a tener a los agonistas del glutamato. ¿Pero cómo? Un aumento del glutamato me genera excitotoxicidad. Le estamos dando un agonista. Ahora vamos a ver cuál es la función. Donepezilo, ribastidina, galantamina, anticolinesterásico. Memantine, agonista glutamatérgico. Vamos con el donepezilo. Cuando se inicia el tratamiento de las demencias... Sí, Mariana. Una pregunta, justo porque a mí también me surgió una duda. Porque, o sea, yo busqué la memantina y decía que era un antagonista glutamatérgico. Que no entendía porque dice agonista si se supone que el aumento del glutamato hace excitotoxicidad. ¿Para qué le vas a dar algo que como que le va a hacer peor, digamos? Bien, ahora vamos, cuando llegamos a memantine, Mariana, vamos a ver que tiene dos funciones. Porque actúa sobre los receptores NMDA, bloqueándolos, por eso anti, como vos leíste, pero actúa como agonista glutamatérgico sobre los receptores AMPA, que también son glutamatérgicos. Por eso, tiene doble mecanismo de acción. Ahora vamos a llegar, ¿vale? Gracias. Bien, no, de nada. Bueno, entonces tenemos el donepezilo. El donepezilo es un fármaco que tiene como mecanismo de acción la inhibición reversible y selectivamente de justamente la acetilcolinesterasa. Por ende, aumenta la acetilcolina. Genial. Lamentablemente, la acetilcolinesterasa es una enzima que está dentro de las neuronas colinérgicas. Por ejemplo, ¿vieron las del núcleo de Maynard? Basal de Maynard. Bueno, esas en el axón y en las dendritas tienen acetilcolinesterasa para que no haya un exceso. Bueno, está bien, las podemos bloquear, pero si tenemos neuronas. Si no tenemos neuronas, el donepezilo no tiene dónde actuar. Entonces, a medida que avanza la enfermedad, disminuye el efecto, ya que también disminuyen las neuronas productoras de acetilcolina. No tenemos un órgano diana. Entonces, no tiene sentido que lo demos en una demencia severa. La indicación del donepezilo es cuando empezamos a tener síntomas de deterioro cognitivo. Bien. La absorción del donepezilo es vía oral, con una biodisponibilidad del 100%, sin que se altere con las comidas. Tiene una distribución a proteínas, tiene una unión a proteínas del 96%, se metaboliza por el citocromo P450 y se conjuga con ácido glucurónico. Bueno, esto por ahí tampoco es tan relevante, ¿sí? Sepan que se metaboliza por el citocromo P450 justamente porque si también toma un fármaco que el otro día, ¿te acordás, Narela, vos en fármaco que hablabas de la cimetidina, por ejemplo?
o de un fármaco gastrointestinal que afecte o creo, sí, eras vos o era Susana. Sí, los inhibidores o los facilitadores. Exactamente, los inhibidores o los facilitadores del citocromo P450 van a alterar a otros fármacos, entre ellos al donepezil. Generador, bueno, esto es irrelevante, los metabolitos activos e inactivos, se excreta por orina y su vida media de eliminación es de 70 horas, por lo que se puede administrar en una sola toma diaria. Dentro de los efectos adversos tenemos los preocupantes y los frecuentes. ¿Cuáles son los frecuentes? Obviamente, si el objetivo es que aumente la acetilcolina, van a ser efectos adversos colinérgicos. Y los efectos adversos colinérgicos más importantes son los gastrointestinales y los musculares. ¿Sí? Entonces vamos a tener náuseas, vómitos, diarreas, calambres musculares, cansancio, ¿sí? Suelen ser autolimitados, lo cual es bueno, pero esto explica el por qué iniciamos con dosis muy bajitas, ¿sí? Start low, go slow. Iniciamos con dosis muy bajitas para evitar estos efectos adversos. Porque si una persona mayor toma un medicamento que le genera náuseas o vómitos, ¿sí? No lo toma nunca más. Además, que no es un dato menor, en el 18% de los pacientes genera insomnio. ¿Sí? Ojo con eso. Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos preocupantes? También por el efecto colinérgico puede producir bradicardia o puede producir exacerbación del EPOC. Entonces, ojo con pacientes cardiópatas o con EPOC. La indicación sería no dar. En ellos no lo damos. Tiene interacciones. Los fármacos anticolinérgicos suelen contrarrestar su efecto, ¿sí? Por ejemplo, el biperideno, la difenidramina, son anticolinérgicos. Entonces le doy un fármaco que aumenta la acetilcolina, pero por otro lado le doy un fármaco que disminuye la acetilcolina. Ningún sentido, ningún sentido. Y los beta bloqueantes, es muy importante esto, chicos, es muy importante. Los beta bloqueantes potencian el efecto bradicalizante del donepezilo. Por eso, ojo con cardiópatas. Es muy importante hablar, hacer una anamnesis adecuada con el paciente y con el familiar. ¿Qué fármacos estás tomando? Y habitualmente el viejito hace así, un pergamino de fármacos, ¿sí? Tienen más que la farmacia. Bueno, y si además tiene un betabloqueante y le voy a dar donepezilo, ojo, porque me hace una bradicardia, ¿y qué me va a hacer? A ver, ¿qué me puede hacer una bradicardia? ¿Cómo? Un síncope. Un síncope, exactamente, Juan, un síncope. Ahí también Fabricio lo puso, un síncope, ¿sí? Yo me acuerdo una anécdota, esto es muy personal, ¿sí? Se los cuento porque tengo el aval de mi mujer, ¿sí? Su abuelo, el abuelo de mi mujer, que en paz descanse, un genio, el tipo es un genio. Me acuerdo una vez estábamos ahí en lo de mis suegros y de repente estaba ahí el abuelo de mi mujer ya vivía ahí en la casa con ellos y ¿por qué se caía? Decía, vivía solo y se caía. ¿Y hace cuánto que estás tirado? No, estuve tirado 5 minutos y por ahí estaba tirado en su casa solo durante horas. Y se caía y todo el tiempo se caía y no podían entender cómo si estaba sentado se caía. Estaba haciendo síncopes, ¿sí? Pero claro, obviamente él no se daba cuenta. ¿Cómo nos dimos cuenta? Un día que yo estaba caminando ahí por la casa, justo él estaba viendo un partido de fútbol y comiendo, ¿cómo se dice? Comiendo fideos,
y lo veo con la cara dentro del plato. Literalmente, con la cara dentro del plato. Héctor, ¿qué haces? Así, lo levanto, claro, estaba desmayado, estaba como síncope. Rápidamente nos subimos al auto, la anécdota es interesante ahora, ¿sí? En ese momento fue trágico, imagínense, lo agarramos entre 4, lo tiramos adentro del auto y salimos cagando para la clínica. Hicimos media cuadra y él ya se despertó, ¿sí? Roberto se llama, no sé, Roberto, ¿por qué vas tan rápido? Anda más despacio. Ah, no, don Héctor, quédese tranquilo. ¿Por qué tocas bocina? ¿Por qué tocas bocina? No, porque vamos a la clínica. Pero a mí déjame acá, vos anda tranquilo. Y se quería bajar del auto. Claro, no tenía la más pálida idea que hacía así. Así que estábamos, nos cagábamos de risa hasta que llegó. Bueno, cuestión que sí, había hecho un síncope, estaba combinando fármacos. Y justamente eso, hacer una mala anamnesis hace que el paciente genere una sintomatología que puede ser muy grave. ¿Sí? Él estaba sentado. Bueno, perdonen, me voy. Vuelvo. ¿Cómo se da? Ahora sí, empezamos el tratamiento, chicos. Útil para hacer Alzheimer leve a moderado. Se inicia con 5 miligramos por la noche, a menos que esté dentro de ese 18% que genera insomnio. Luego de 4 a 6 semanas, o sea, entre un mes y medio, elevo la dosis a 10 miligramos, siempre en una sola toma diaria, ¿sí? O por la noche, o por la mañana, llegado el caso de que le dé insomnio. Ahí está. 5 a 10 miligramos. ¿Por qué no lo subo y sigo duplicando? Porque si no funciona con eso, no va a funcionar con más. Porque no tengo neuronas donde actúe. ¿Se entiende? Entonces no tiene sentido que le demos 80 miligramos de donepezilo. No va a actuar en ningún lado. ¿Qué es lo que hago? Asocio a memantina. Y hay muchos laboratorios que tienen asociado directamente memantina con donepezilo. Y te lo venden así. La pastillita amarilla es a la mañana, la roja es a la noche. Donepezilo, memantina. Bien. Bueno, algunas de las utilidades. Útil en demencia vascular, útil en demencia con cuerpo de Lewis, y se lo ha ensayado en demencia con personas con síndrome de Down. ¿Bien? Recuerden que igual, si voy muy rápido ahora, esto queda grabado y se lo subo a la plataforma. Rivastigmina, otro anticolinesterásico, pero tiene la característica de actuar sobre 2 enzimas. Bloquea la acetilcolinesterasa y bloquea la butirilcolinesterasa. Acuérdense de esta, porque eso es lo que hace la diferencia entre el mecanismo de acción de uno y del otro. Ok, ahí me fueron analizando, muy bien. ¿Qué pasa si yo le doy un inhibidor de la acetilcolinesterasa y no tengo neuronas que tengan acetilcolinesterasa? No actúa. Pero si le doy uno que actúe sobre esta y sobre esta, voy a tener mayores chances de que actúe. Es decir, que lo voy a poder utilizar en demencias severas, a la rivastigmina. Aumenta la acetilcolina en el hipocampo y corteza cerebral, útil en enfermedad de Alzheimer avanzada, pues la butirilcolinesterasa no disminuye con el progreso de la patología. Bien. Pero no todo es color de rosa. Al aumentar, digamos, al inhibir la acetilcolinesterasa y al inhibir la butirilcolinesterasa, aumenta mucho la acetilcolina. Mucho. Entonces, va a tener muchos efectos adversos gastrointestinales. ¿Sí? Muchos. Esperen, ahora vamos con esto. Acá, muchos efectos adversos gastrointestinales. ¿Sí? Por eso es un fármaco que no se administra vía oral y se administra en parches.
porque produce muy pocos efectos adversos gastrointestinales. ¿Se puede administrar por vía oral? Sí, pero no se administra, no se da por vía oral, se da en parches. Es muy raro que lo den por vía oral, porque casi seguro va a tener muchos efectos adversos gastrointestinales. Bien, ahora sí, vamos a la farmacocinética. Vía oral y parches transdérmicos. Vía oral, recuerden que no. Esta última, los parches transdérmicos, disminuye los picos plasmáticos, ¿sí? Es decir, que se va liberando progresivamente, evitando picos fuertes, grandes dosis. Por lo tanto, mejora la tolerabilidad del fármaco. Bueno, además, además de esos efectos adversos por la vía oral, se disminuye la absorción con las comidas, etcétera, por vía oral. Por eso, olvídense de la vía oral, sepan que se puede dar, pero que no es conveniente, porque se absorbe menos y porque tiene muchos efectos adversos. Tiene una unión a proteínas del 40%, no se metaboliza por el citocromo P450, pero, bueno, sí se actúa rápido en la colinesterasa. Se elimina por orina. ¿Qué efectos adversos tiene la ribastigmina? La ribastigmina tiene urticaria, ¿sí? Hipersensibilidad cutánea, todo lo que implique a efectos tópicos, ¿sí? Efectos tópicos. Y miren el dibujito este donde se pega el parche. Acá, en el omóplato preferentemente, o acá atrás. Preferentemente acá. ¿Por qué? Por la agresividad que tiene el paciente cuando la enfermedad está tan avanzada para que pueda tomar el medicamento. Exactamente, para que no se lo saque. Porque muy probablemente el viejito se lo quiera sacar. Y es muy común que un viejito no pueda tener una flexibilidad de esta manera para poder sacárselo. Entonces se lo pegan ahí para que no se lo saque. ¿Sí? Ahí clara pregunta, doctor, ¿vienen los parches combinados de ambos? No, no viene combinado de ambos. ¿Sí? Solamente viene ribastigmina. Lo que se combina es el donepezilo con el memantine, no la ribastigmina con el memantine. Bien. Forma de uso, se inicia con parche de 5 centímetros cuadrados, ¿sí? Que tiene una tasa de liberación de 4,6 miligramos por día, y luego de 4 a 6 semanas se duplica la dosis, ¿sí? Parches más grandes. O sea, inicio con parches chiquitos, al mes, mes y medio, le doy parches más grandes. ¿Cada cuánto se cambian? Cada 24 horas. Bien. Útil para las demencias por enfermedad de Parkinson también. Útil para las demencias de enfermedad de Alzheimer avanzadas. ¿Sí? Galantamina. 2 palabritas de galantamina. La galantamina es un alcaloide que inhibe de manera reversible y competitiva a la acetilcolinesterasa. Y además, como diferencia de las otras, modula alostéricamente los receptores de nicotina, generando un cambio de estos. ¿Sí? Es decir, como mecanismo de acción, lo que se tienen que acordar de la galantamina es que actúa sobre la acetilcolinesterasa y también sobre receptores nicotínicos. Esa es la diferencia con los otros. ¿Sí? No es de los que más se utilizan. Los que más se utilizan son el donepezilo, posteriormente la ribastigmina, pero conozcamos esto. Tiene una buena absorción vía oral, con una biodisponibilidad del 90%, una muy baja unión a proteínas, metabolismo por el citocromo P450,
y de eliminación renal. Es decir, que este sí es uno de esos fármacos que ustedes en el libro ponen absorción bioral buena, poca unidad de proteína, sí, metabolismo hepático, eliminación renal, y ya dijeron toda la farmacocinética. Dentro de los efectos adversos son los gastrointestinales, nuevamente por el efecto colinérgico, y al igual que los otros, pueden causar el abandono del tratamiento. No es que la galantamina genera más y me abandonan más el tratamiento, no. Cualquiera de los otros me puede abandonar el tratamiento igual por esos efectos adversos. Y por último, la dosis. Claro, como no se utiliza tanto, pero bueno, sepan que se inicia con 4 miligramos cada 12 horas, porque tiene una vida media corta. Es combinada con lácteos, ¿sí? Para disminuir efectos adversos colinérgicos, y tras 4 semanas puede ser necesario duplicar la dosis. O sea, se inicia con 4 miligramos cada 12 horas, siempre combinado con lácteos para disminuir los efectos colinérgicos. Bien. Útil para demencias vasculares también. Y ahora sí, me mantiene. Posee un doble mecanismo de acción. Doble mecanismo de acción, no me acuerdo, Mariana había sido, ¿no? La que le preguntó. Posee un doble mecanismo de acción. Al ser un análogo estructural, es muy parecido la molécula a un neurotransmisor que tenemos en nuestro cerebro que se llama amantadina. Es muy parecida, ¿sí? Entonces lo que hace es bloquea los receptores NMDA, los glutamatérgicos, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esta manera se inhiba esa entrada excesiva de calcio que producía la excitotoxicidad. Nosotros ya vimos que dentro de la fisiopatogenia del Alzheimer es una excitotoxicidad por los NMDA. Bueno, en este caso lo bloquea. Pero además, su efecto adverso, su otro mecanismo de acción es que cuando existe una liberación de la liberación de glutamato, produce una mejoría en la neurotransmisión de glutamato, activando otros receptores glutamatérgicos, que es el AMPA. ¿Sí? Es decir, que nosotros sabemos que dentro, o repasamos, dentro de la materia de bioquímica, ¿sí? Hoy vimos neuro, vimos anato, vimos todo hasta la bioquímica. Dentro del glutamato actúan en 3 tipos de receptores. NMDA, N-metilespartato, ¿sí? AMPA, y existe otro que se llama carnatos. Estos son los receptores glutamatérgicos. ¿Qué hace la memantina? Bloquea los NMDA. Y cuando tenemos poco glutamato, necesitamos aumentarlo para que esté más activo neuronalmente, estimula a los AMPA, bloquea a los NMDA y estimula a los AMPA. Entonces, tenemos en rojo que bloquea la activación patológica, pero no bloquea la fisiológica, porque necesitamos glutamato. Bien. ¿Se entendió, Mariana? Sí, profe, re bien, gracias. De nada. Se administra vía oral con una biodisponibilidad del 100% y no interacciona con la ingesta con alimentos. Tiene unión a proteínas de un 45%, llega bien al sistema nervioso central, se metaboliza poco y se elimina principalmente por vía renal, aunque también por materia fecal, por bilis, por heces.
¿Bien? Perfecto. Los efectos adversos son dosis dependientes, o sea, mayor dosis, mayor efecto adverso. Y si lo titulamos rápidamente, puede producir sedación y confusión. ¿Saben lo que significa titulación? Titulación, para el que no sepa, es un término médico y muy importante en la terapéutica de las enfermedades, que es el aumento, ¿sí? El aumento de un fármaco. ¿Cómo lo titulamos y cómo lo vamos aumentando? Si lo damos a dosis de 20 o de 30 miligramos de una, podemos producir sedación y confusión en el paciente. Es contraproducente para lo que nosotros buscamos. Entonces lo tenemos que titular de a poco. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo empieza el tratamiento, cómo lo damos. Se utiliza sola o combinada con donepezilo para el Alzheimer. Su efecto beneficioso suele evidenciarse luego de 6 meses de tratamiento. Dato no menor. O sea, estoy dando una medicación a un anciano, ¿y con quién tenemos que trabajar mucho? Con la familia. Doctor, hace 3 meses que me está dando esto. Y no pasa nada, está igual. Bueno, mirá, lo que puede ocurrir es que en 6 meses se note la mejoría, o puede ocurrir que no notes muchos cambios, pero justamente no notas tantos cambios porque no se está deteriorando más. Recordad que el Alzheimer es una patología degenerativa. Estos fármacos no la van a curar. Estos fármacos van a enlentecer el progreso. ¿Sí? Tenemos que hacer esa psicoeducación. Tenemos que avisarle a un familiar que no va a ser como era antes. Bien, se inicia con 5 miligramos por día, pudiendo incrementarse semana tras semana en dosis de 5 miligramos cada semana más. ¿Sí? Puede dividirse incluso en 2 tomas o puede darse en una sola toma. Si se combina con el donepezilo, lo que conviene es donepezilo a la noche, me mantiene a la mañana. ¿Sí? Y punto. Una sola toma. Profesor. ¿Sí? ¿Y cómo se va a titular el medicamento si, digamos, los efectos recién los vas a ver a los 6 meses? ¿Cómo uno va sabiendo por los efectos adversos? ¿Se da cuenta de cuánto darle o cómo? No, la titulación es justamente esta, iniciar con 5 miligramos y semana tras semana ir subiendo. Pero está buena la pregunta, no es que lo vas a ir subiendo semana tras semana hasta los 6 meses, porque va a terminar con una dosis de 80 miligramos. ¿Sí? No, lo llevamos por lo menos a 10, 15 miligramos o 20 como mucho de memantine y lo mantenemos hasta el 6º mes. ¿Sí? Buena pregunta, Bruno. Sí, profesor. Buena pregunta. Muy bien. Lo titulamos de a poco, pero no superamos los 20 miligramos hasta el 6º mes. Doctor. Bien. Sí. ¿Y voy aumentando la parte de la memantina y el dopenicilo dejo igual nada más? ¿O puedo...? Digo que en la memantina le vamos aumentando. Sí. Le voy aumentando hasta que qué dosis más o menos, y el dopenicilo le dejo igual. No, el donepezilo lo vas aumentando, habíamos dicho hasta dosis de 10 miligramos, hasta 20 miligramos. Lo que vos vas a hacer, la presentación que viene farmacéutica, viene de donepezilo 10, memantine 20, creo, o es 20, no es, no. Estaba bien, ¿no? Donepezilo era la metanina, no les quiero mentir. Sí, el dopenicilo hasta 10 era. Ahí está, exactamente, 10 y 20. Sí, vos el donepezilo lo dejás en 10. El donepezilo no tiene sentido que lo sigas aumentando, porque no vas a tener las neuronas donde actúe. ¿Se entiende, Narela? Lo que vas a ir aumentando después es el memantine únicamente. No, a ver, ¿se entendió? Bueno.
Claro, sí, sí, la entendí, pero quería saber hasta qué más o menos, qué dosis llevo de memantine para que como que pueda cambiar de otro medicamento cuando el paciente está tan avanzado, o le dejo ahí nada más, para pasar a rivastigmina, por ejemplo, o eso depende de cada uno de los pacientes. Claro, es buena pregunta porque yo te lo pregunto de esta manera. Esperen, te lo pregunto de esta manera. Si va pasando el tiempo, llegué a 10 miligramos de donepezilo más 20 memantine, llegó el sexto mes, no hubo cambio, 30 memantine, no hay cambio, y digo, bueno, tengo que hacer algo, porque no hay cambio. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Psicoeducación con la familia. Tiene una demencia avanzada. Ahora, ¿qué pasa, Narela? ¿Qué pasa? Tengo 5 miligramos de donepezilo y llegué a 10 de memantine. No llegué ni a las dosis máximas. Pero el paciente, dentro de su deterioro cognitivo, tiene deterioro en la deglución. Porque a veces sucede que a los viejitos les cuesta tragar. No, doctor, ¿no tiene algo? Yo sabe que le aplasto todas las pastillas para que lo tome, porque si no, medio que se ahoga. Y eso es muy común en los viejitos por una incoordinación motora en los músculos deglutorios. Entonces, ¿qué hacemos? Si tiene dificultad para tragar. Y le cambio los parches de rivastigmina. Exactamente, exactamente. Ahí respondes tu pregunta. Depende de cada paciente. Si aumenta el deterioro cognitivo, probablemente, lamentablemente, pero probablemente llegue a tener deterioro en la deglución. ¿Sí? Es muy frecuente, chicos, que la causa de muerte de un paciente con Alzheimer sean neumonías aspirativas, porque se aspiran, se broncoaspiran y generan una neumonía. Y un viejito con una neumonía es difícil de salir. Una de las causas de muerte más comunes en el paciente con Alzheimer o con otra demencia son las neumonías por broncoaspiración, porque hay una incoordinación en la deglución. ¿Sí? Bien. Bueno. Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Bastante a buena noche, ¿eh? Sí, 1 hora y media, solamente perdimos a 7 y hubo un par que los perdimos por cortes de luz. Doctor. Sí. En el caso de que le venga dando al paciente memantina y donepezilo, que venga combinada, y tenga que la necesidad de rotarle por el parche porque tiene algún problema deglutorio, ¿le saco la memantina? Le sacás todo, el donepezilo y el memantina. Porque si tiene problemas deglutorios, lo va a tener para una pastilla o para la otra también. O sea, le das rivastigmina nada más. Solamente rivastigmina. Gracias. De nada. Rivastigmina es útil también para el Parkinson. Sí, es útil también para el Parkinson. Es útil también para el Parkinson. Exactamente. Bien. Bueno, esto que vimos hoy, recuerden, chicos, que es algo que ustedes van a ver mucho en la práctica médica. Lo van a ver más, en este caso, no tanto en la urgencia. Ustedes en la urgencia nunca van a tener que medicar con esto. Esto es más para saber si se dedican a esta especialidad, si hacen gerontología, si hacen salud mental, si hacen clínica médica, si hacen medicina familiar, ¿sí? O si hacen neurología. Pero para la práctica hospitalaria no lo van a tener que usar esto. ¿Por qué? Porque no actúa rápido, no lo saca de las crisis, ni nada por el estilo, ¿sí? A ver, ahí preguntan, doctor, en casos severos, ¿puedo usar sondas o en esos pacientes para evitar neumonía? No, sondas para administrarle un fármaco, no. No, Fer, porque no se justifica hacerle una maniobra invasiva cuando se puede hacer una maniobra no invasiva, ¿sí?
Nadie quiere que nuestros abuelos sufran. Eso es así. Si uno tiene buena relación con su abuelo, no va a querer que sufra. ¿Sí? Entonces, ahora, si no tiene buena relación, bueno, por ahí me piden sonda nasogástrica, sonda vesical, ¿no? Etcétera, etcétera. No, mentira, jamás. Eso es mala praxis. O son malos nietos. Entonces, por la alimentación sí, por supuesto. Por la alimentación es otra cosa. Sí, se puede. Bueno, chicos, por mi parte, nada más. Esta clase se las voy a subir. Sí, se puede asociar, Fabio, a antidepresivos sin ningún problema. Se puede asociar a antidepresivos sin ningún problema. ¿Se acuerdan cuál de los antidepresivos era el que con más facilidad se puede asociar a otros fármacos? ¿Sertralina? No la sertralina. La sertralina es el que se utiliza para cardiópatas, principalmente. El escitalopram. El escitalopram, ahí está. El escitalopram es el que tiene menor perfil de interacciones farmacológicas. En un viejito yo voy a optar por darle un escitalopram, ¿sí? Porque habitualmente, a pesar de esas premisas que dijimos, evitar polifarmacia, habitualmente tienen una polifarmacia, ¿sí? Bien. Hago una fe de ratas. ¿Saben lo que es fe de ratas? Bien, que dije algo incorrecto en la clase de depresión y que no sé si está conectado, creo que se le desconectó, que Cristian había dicho correctamente con respecto al bupropión. El bupropión actúa sobre receptores de dopamina y de noradrenalina, no así de serotonina. El error fue un error de lectura mío. ¿Sí? No actúa sobre receptores de serotonina. Después, si pueden transmitírselo a él para que se quede tranquilo de que había leído bien. Y nada más, eso. Bueno, chicos, por mi parte nada más. Y nos estamos viendo la semana que viene en el práctico de salud mental. ¿Dale? Luego, profe.